Hola, para nosotros como familia de la fe es un placer que tú puedas ver esta bendición. Cada semana Dios tiene una palabra para ti. Si por alguna razón válida no puedes asistir, recuerda, en nuestro canal de YouTube tienes todos los mensajes que domingo a domingo Dios nos habla. Y recuerda Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. también. Ok, bueno, muy contento de verlos a ellos, de escucharlos, sus anécdotas. Cada campamento ellos regresan con un cuento nuevo. Yo me imagino que el tema de la oblea de Juan David, eso nunca se va a olvidar, pero siempre vienen con una historia diferente. Ok, bueno, vamos a entrar en el mensaje de hoy. De todas formas, quiero recordarles que pueden encontrar estos mensajes en nuestra página de YouTube. Pueden volver a escucharla. Yo les digo, yo cada cierto tiempo vuelvo a escucharlas. No ahora, sino las que di, por ejemplo, en la pandemia y todo eso. Y vuelve Dios a hablarme y a recordarme cosas que nos dijo. Así que tenemos que estar ahí retroalimentándonos en la palabra, en los mensajes que Dios nos ha dado como iglesia. Como iglesia, ¿ok? No es que yo vino el domingo, sí, pero tú vuelves a oírla y vuelve Dios a recordarte cosas. Y puedes tomar apuntes con más facilidad de lo que lo hiciste acá. Ahí está ese anuncio. eh, Va a ser el tiempo de chicas, que es el próximo sábado 22 de noviembre, ¿cierto? Entonces, bueno, se estén conectando. Es en la panadería más famosa y repostería más famosa que hay en Turbaco. Amén. Amén. Bueno, usted sabe dónde queda en el country. Ok, el mensaje de hoy se llama ¿Para dónde voy? Y cuando yo pensaba en esta frase, yo decía, esta frase implica muchas cosas, porque de pronto el que leyó el titular o el anuncio del mensaje dirá, ese mensaje tiene que ver con la eternidad, si voy para el cielo o si voy para el infierno, eh, me imagino. O se le pudo haber venido a la cabeza muchas ideas si usted leyó la publicidad del mensaje de hoy. Pero se va a dar cuenta que tal vez no tiene nada que ver eso, o sí, es posible. Ahora, en la vida, muchos de nosotros no sabemos para dónde vamos, o cuáles son las decisiones, o cuál es el camino, o cuál es la decisión que necesitamos tomar. Y en esos momentos, eh, vuelvo y digo, ¿qué hacemos? A veces recurrimos al consejo de un amigo, a veces a la lógica. Y bueno, hoy vamos a compartir sobre alguien que también superó obstáculos. ¿Se acuerda que el domingo pasado estábamos hablando de superar obstáculos y hablábamos, voy a recordar algunas cositas, pero todos en la vida tenemos obstáculos. Y esos obstáculos también impiden que nosotros sepamos para dónde ir. Eso lo vamos a ver a la medida que vayamos evacuando el mensaje. Ahora, esta pregunta, ¿dónde ir? Implica eh, que se necesita definir algunas cosas. Cuando tú estás pensando en eso, tú necesitas definir cuál es tu destino final o cuál es la meta. Como decimos y lo hemos repetido, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. A veces en la vida estamos así, ¿cierto? Ajá, mi hermano, ¿y qué vas a hacer? Ay, yo no sé, vamos a ver. ¿Qué vas a estudiar? Yo no sé, lo que salga. O sea, no definimos cuál es la meta en nuestra vida. Pero cuando nosotros tenemos una meta, sabemos por qué vamos a luchar, cuáles son las cosas que nos van a motivar o cuál es el camino que necesitamos tomar. Primero necesitas definir cuál es tu final o cuál es tu meta. Si tu final es, quiero ser, estoy pensando en los jóvenes, ser un profesional en tal cosa, entonces ya tú sabes que tienes que, como el GPS, redireccionar hacia dónde. Tú al GPS le pones para dónde va y de una vez él comienza, ¿cierto?, a trazar una ruta. Lo mismo pasa en la vida. Cuando tú le apuntas a algo, sabes cuál es la ruta que tienes que caminar. Ahora, en el GPS te va a decir dónde están las fotos de multa, dónde está, incluso te dice cuál es la ruta, ¿cierto? Más larga, pero la menos transitada. El GPS te va a
dar esa información, pero tú necesitas definir cuál es el destino. ¿Cuál es el destino? Ahora, vuelvo y digo, el segundo paso es el camino que vas a recorrer. Porque a veces es cierto, no sé si te ha pasado, los que utilizamos el GPS, o el Waze o cualquiera de esas cosas, a veces tú dices, oye, esto me está mandando por aquí, pero yo mejor me meto por acá que me conozco un camino que es más corto, ¿cierto? O yo me meto por acá porque yo por ahí no conozco, ¿cierto? Tú defines cuál es el camino que necesitas recorrer. Pero fíjate, es una decisión tuya. Y otra cosa que es importante definir cuando voy para un lugar es el tiempo. Si yo sé que de aquí para allá me echo 8 horas y tengo que estar allá a las 8 de la mañana, yo sé que no puedo salir a las 8 de la mañana. Yo sé que no puedo salir a las 5 de la mañana. Tengo que salir un día antes, ¿cierto? Para poder llegar y para poder estar en ese lugar. Por cierto, la otra semana hay un evento que a nivel de la gobernación se está organizando sobre libertad religiosa en Mompox. Nunca he ido a Mompox. Entonces, para ir allá, necesitábamos definir a qué hora comenzaba el evento. Una puerta que Dios ha abierto. Y parece ser que me van a invitar a otro lugar para dar una charla a otro departamento, hablar sobre libertad religiosa. Entonces, todo esto está como conectado para mí. Cuando yo comencé a recibir esto, y yo decía, Dios mío, este es el mensaje. Era lo que yo estaba estudiando en ese momento y ahora entendí por qué Dios estaba hablándome eso. Entonces, fíjense, si voy para Mompox, sé a qué hora más o menos debo salir, cuál es el camino que tengo que recorrer. Y como no sabía muy bien, estuve preguntando, estuve llamando a la gente que yo conozco en Mangué, mira, ¿cómo hago para llegar a Mompox? Tengo que pasar con la nueva carretera, con el puente. Entonces uno comienza a documentarse cuánto demora y cuál es Ahora, lo más importante a veces en todo esto es la motivación. Cuando tú estás motivado, no importa cuánto tiempo te demores, no importa el camino que vas a recorrer, porque tú tienes la motivación correcta y tienes claro el final. Señor, en estos días, no sé por qué, estaba hablando con alguien y le estaba contando las dificultades para ir a la universidad en la época en que yo vivía, ¿cierto? Que estudié, cómo nos tocó, incluso cuando hice el posgrado. A veces yo escucho a los muchachos y a la gente, pastor, es que tengo que estudiar, amados, yo hice el posgrado, estaba casado, mis hijos estaban pequeños, Mateo tenía como 12 años, como 10 años, 10, 12 años, y Juan tenía 3 años menos. Y hice el posgrado, trabajaba en la iglesia como pastor y trabajaba secularmente. Entonces cuando la gente me dice, no, es que no tengo tiempo, pero hermano, es que necesitas definir tu prioridad. Porque si tú defines tu prioridad, tú sabes cuál es el tiempo que tienes para cada cosa. Entonces amado, me metí en mi tema del posgrado y me tocaba, sabía a qué hora me tocaba llegar a la oficina, a qué hora me tocaba, porque como en la iglesia trabajaba medio tiempo, de tal a tal hora estaba en la oficina, de tal a tal hora estaba en la iglesia. Este era el tiempo que dedicaba a preparar esto, cuáles eran mis responsabilidades. Entonces sí se pueden hacer las cosas si nosotros las planeamos. Porque si hay la motivación correcta y si hay el destino final. O mejor, el destino final nos da la motivación para hacerlo, ¿cierto? Ahora, todo está condicionado a los obstáculos que existan o que encontremos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tú vas, una vez nos pasó, veníamos de Armenia para Cartagena, estábamos en un avance y resulta que el obstáculo fue que Avianca estaba en paro. Entonces nosotros, ¿qué nos tocó hacer? Venirnos por carretera, ¿me entiendes? Entonces, lo que era un viaje de 6 horas con la parada en Bogotá, entonces, ¿qué nos tocó hacer? Mi hermano, viajar casi 24 horas, llegar hasta Medellín y desde Medellín coger otro hasta Cartagena, ¿me entiendes? Y otra vez, una vez nos fuimos por carretera para Armenia, pero era algo juvenil.
y hubo un derrumbe, un obstáculo. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? O nos devolvíamos o cogíamos otra vía, ¿cierto? Entonces, dependiendo del obstáculo, tú sabes qué va a suceder. Ahora, yo les quiero recordar cuáles son los obstáculos que tienes en tu vida para, si ya tú tienes definida esa meta, si ya tú tienes definida el camino, e incluso qué es lo que te está motivando, pues entonces vas a afrontar de todas formas obstáculos. Se nos ha vendido una idea equivocada, que si estoy en Dios todo tiene que ser fácil. Eso no es así. Yo siempre les digo, la tierra prometida tiene gigantes. Dios les dijo, mira, esa tierra te la entrego. Y cuando ellos fueron, fue fácil, ¿no? De entrada encontraron una batalla. Y se iban avanzando, otro pueblo con que tenía que pelear y guerrear. Y en cada batalla Dios le iba dando la estrategia y la victoria, ¿cierto? Pero había algo previo. ¿Cuál era el previo? Dios le había dicho, te la he entregado. Esa tierra es de ustedes. Entonces, hay promesas que Dios nos ha dado. Hay cosas que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todo va a ser facilito. Hay momentos en que en la lucha tú tienes que recordar lo que Dios te habló, ¿cierto? Señor, tú me dijiste esto, tú me dijiste aquello, y yo voy a creerlo, y yo voy a confiar en que es así, y y me agarro esa promesa, y sigues adelante, luchando. Ok, entonces yo les hablaba el domingo pasado que frente a los obstáculos en la vida podemos tener obstáculos espirituales, como cuál, el pecado, la falta de fe, la falta de oración, el pecado por la codicia, la soberbia, la ira, ¿cierto? Un momento de ira te va a dañar el camino. Por ejemplo, este chico, o se la puede dañar a otra persona. Por ejemplo, el chico este que mataron en Bogotá, el muchacho este que estudiante de la Universidad de los Andes, ¿me entiendes? Tanto, yo no sé qué le dijeron al calvo ese, que ese tipo salió con rabia y a matarlo. Ahora, ese pelado ya se dañó su vida, y el otro también. Ya va como mínimo, son como 30 años de prisión. Un momento de ira, de soberbia. Yo no sé qué pasó, todavía no se sabe por qué esos dos muchachos atacaron al estudiante este. Todavía no se sabe por qué. Pero lo cierto es que si había sueños en la vida de ese muchacho, de los dos, porque hay uno que es cartagenero, del cartagenero o del otro, su vida se dañó. Se dañó. Entonces fíjate cómo una ira, un momento de soberbia o de cualquiera de las otras puede dañar tu vida, puede ser un obstáculo grande para alcanzar lo que Dios te ha prometido. El otro día venía manejando, fuimos a un pueblo, a Santa Rosa casualmente, a hacer una actividad e enseñar sobre personería jurídica, y estábamos con los pastores explicándole en qué consistía la personería jurídica y todas estas cosas. Eso fue que quiero dar el anuncio, eso fue una biblioteca, en la biblioteca de Santa Rosa, y yo me puse a mirar la biblioteca y en el lugar donde están los libros que tienen que ver con lo espiritual, no había ni una Biblia. Entonces yo, cuando terminé todo eso, yo le dije, mire, directora, yo voy a traerle libros, Biblias para la biblioteca de aquí. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está? ¡Qué bueno! Entonces, a nivel de organicé que a nivel de la gobernación, vamos a organizar algo que se llama el Donatón. Libros, y quiero decirles a ustedes, si tienen en su casa libros que tengan que ver con algo espiritual, lógicamente cristiano, y tú quieres regalarlo, pues tráelo. Vamos a donarlo. Ahora vamos a comenzar con Santa Rosa, pero creo que vamos a ir a otros pueblos, sobre todo a llevar, si tienes libros de matemática, de cosas que te hayan quedado de tus hijos, también podemos llevarlas, pero el énfasis que yo quiero traer es los libros espirituales, que los chicos allá o los adultos allá en Santa Rosa pueden ir a la biblioteca y pueden encontrar libros para conocer al Señor. Amén. Entonces,
Pueden haber obstáculos, van a haber obstáculos, ¿cierto? Pero si se dan algunas de estas cosas, lógicamente el camino, la promesa, lo que Dios te había prometido, va a tomar un rumbo diferente. O de pronto va a demorar. Todo depende de lo que tú vas a encontrar. Están los obstáculos emocionales como el miedo, las inseguridades, la culpa, la desilusión, el desánimo, la depresión, ¿cierto? Cuando una persona está en un tema de depresión, no avanza porque todo lo ve mal, todo lo ve problemático, nunca le ve solución a nada. Eh, eh, a mí me ha pasado que a veces yo animo a las personas, mira, anímate con tal cosa, pastor, es que, ¿y si me va mal? Y pastor, es que yo oí al fulano que también hizo lo mismo y le fue mal. Oye, pero fulano es fulano, tú eres tú, ¿me entiendes? Entonces, está el caso de los que fueron a Egipto. Hubo algunos que se les prohibió ir a Egipto, pero hubo otros en algún momento de su vida que le dijo, por ejemplo, como el papá de José, ¿cierto? Muévete. Igual mismo José fue llevado a Egipto, ¿cierto? Donde floreció, bueno, todo lo que sabe. Hay momentos, hay lugares que no son para ti, pero sí para otra persona. Pero sí para otra persona. Yo he visto gente que ha ido a Estados Unidos y le ha ido mal. Pero hay gente que llega a Estados Unidos y desde que llega, eso es bendición, bendición, bendición. O sea, porque Dios realmente lo movió a ese lugar. Entonces, tú tienes que mirar, no porque a otros le hayan ido mal, quiere decir que a ti te va a ir mal. Tienes que mirar si Dios está contigo y superar las depresiones, los desánimos, las inseguridades, la culpa. Creerle a Dios, que Dios es el que te está llevando a ese lugar. Ahora, están los obstáculos laborales o los financieros, la falta de trabajo, de capital, la constancia en un lugar, una persona que no es constante. Una vez alguien me preguntó, esa persona vio que Dios me estaba utilizando, había mucha gente, yo estaba dando palabras proféticas y la gente se sorprendió por lo que estábamos hablando y la persona se me acercó y me dijo, yo quiero que ores por mí porque yo no duro mucho en un trabajo. Y yo oré por esa persona y después pregunté, mira, ¿qué pasa con fulano? Le dije, sí, pastor, lo que pasa es que esa persona le salen oportunidades, pero ninguna le gusta, siempre tiene un pero. Entonces el problema no son los trabajos, el problema es algo en su corazón. ¿Qué le impide ser constante? Algo que tiene en su corazón que tiene que resolver. Entonces, todos esos son obstáculos que se presentan en la vida. Y lo fácil es decir, Dios no me abre puertas. Espérate, el obstáculo tal vez está en tu corazón, en tu vida, para superarlo. Ahora, los obstáculos, cualquiera de los tipos que estamos hablando hoy, cualquiera de estos tres tipos, son impedimentos para la visión, ¿cierto? Todos los obstáculos o dificultades nos bloquean o impiden tomar decisiones, incluso saber cuál es nuestro futuro. Cuando tú tienes un obstáculo en el frente, te impide ver. Y puede ser cualquiera de los que estamos hablando. Por ejemplo, si es una depresión, te impide ver. No puedo, no veo nada, no hay facilidad. Oye, mi hermano, si en tu carrera hay muchas opciones, no puedo. A todos les ha ido mal. Estaba hablando con alguien sobre un proyecto y yo le dije, ¿por qué no emprendemos tal cosa? Y la persona me dijo, pastor, es que todo el que va ahí termina preso. Yo le dije, ¿pero por qué? Si tú haces las cosas bien hechas. No, pastor, es que lo que pasa es que, bueno, era algo que tiene que ver con las cárceles de menores. Entonces, querer ayudar en la rehabilitación implica, me dice, si tú quieres entrar en eso, los grupos que financian a estos jóvenes delincuentes terminan presionándote para que le metas droga al penal, para que están utilizando a los que llevan la palabra de Dios, los amenazan. Si tú no llevas en la Biblia tal cosa, como la Biblia no la revisan, si no metes tal cosa, entonces tu familia tal cosa. Entonces, bueno, un impedimento, yo le digo, pero tiene que haber alguna manera. Cuando yo tengo un obstáculo al frente, eso es lo que yo siempre me pregunto. Señor, debe haber alguna manera. Muéstrame cómo hacerlo. En los procesos, en mi litigio, cuando me decían,
no, eso no se puede, pero tiene que haber alguna manera. Y yo comenzaba a estudiar hasta que encontraba, bueno, esto no se puede por aquí, pero hay otro tipo de contrato, hay otro tipo de figura, esto se puede meter uno por acá, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes alguno de esos obstáculos, no vas a ver salida por ningún lado. Nunca vas a encontrar salida por ningún lado. Entonces, ¿por qué? Porque los obstáculos impiden que tú tengas una visión. Esta es como esa figura, es como si tuvieras al frente una pared. Un paréntesis aquí, esa figura, yo estaba buscando una imagen que pudiera representar esto y no la encontré. Entonces le pedí a la inteligencia artificial, necesito una imagen así, y me hizo eso. Entonces, fíjate, cómo la inteligencia artificial te puede servir como un recurso. No encontré en Google Imágenes, en el Yahoo Imágenes, no encontré. Entonces, tiene que haber alguna manera. Inteligencia artificial. Y ahí me creó la imagen. Entonces, está este versículo, no sé si lo tiene Lourdes. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es un pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Exacto. Y una realidad, esa persona, hay que subirle un poquito el volumen al de Lourdes, porque se oye pero muy bajito, el de ella. Ese es el inalámbrico. Ok. Entonces, si la persona es negativa, tal cual es su pensamiento, no se puede. No, yo no sé, no lo va a hacer. Entonces, tiene que cambiar su forma de pensar. ¿Me entiendes? Para que pueda haber soluciones. Para que no vea la pared, el obstáculo ahí, no puedo, espérate un momentico. Tal es su pensamiento, tal es su comportamiento. Él es negativo de aquí, se va a comportar en forma negativa. Pero cuando tú eres positivo, cuando tú tienes fe, con la visión puesta en el Señor, siempre verás posibilidades. Hay una historia de una fábrica de zapatos. Un vendedor lo mandaron para una isla. ¿Y qué dijo el vendedor? Llamó, patrón, yo me voy a devolver, porque en esta isla todo el mundo anda con la pata pelada. Aquí nadie utiliza zapatos, yo me devuelvo. Mandaron a otro vendedor y el vendedor le dijo, patrón, aquí nadie tiene zapatos, podemos venderle a todo el mundo zapatos. La misma situación, una visión diferente. ¿Me entiendes? Entonces, es tener una visión libre de obstáculos para poder alcanzar lo que otros no han alcanzado. Ok, los obstáculos son como paredes que no nos dejan ver más allá. No sé, versículo 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Si no tienes visión, si no tienes claridad, te desenfrenas, o sea, no sabes para dónde coger. Te desbordas, ¿no? Para un lado, para el otro. Pero cuando tú tienes visión, sabes para dónde ir. Y te encaminas. Ahora, ¿de dónde salen esos obstáculos? Algunos son reales. Por ejemplo, la falta de plata. No tengo la plata, no tengo la plata. Una enfermedad, eso es real. Porque hay gente que le dice, no, eso es mental. Si no estoy enfermo, estoy enfermo. No tengo plata, no tengo plata. El NECI está limpio, 0-0. ¿Entiendes? Contra eso no puedes luchar, ¿me entiendes? O sí puedes luchar, pero no puedes evadir esa situación. Ahora, esa situación real puede ser por falta de planificación, falta de descuido. Oye, esta semana tengo que ir a la universidad, pero toda la plata me la gasté el fin de semana. El problema es de Dios. El problema fue tuyo que no planificaste. Si la próxima semana voy por la universidad, yo tengo que prepararme con la plata para ir la semana. Para ir la semana a la universidad. O alguien que me dé el chance. Yo le digo, por ejemplo, los domingos. Todo el mundo sabe que los domingos tenemos servicio. Oye, ¿por qué no planificas tu venida a la iglesia?
Si tú planificas, no vas a tener obstáculos. No tengo plata, alguien me da el chance. Amado, estoy varado, ¿quién me puede ayudar? Y alguien te da el chance, sea que te dé el chance o te ayude con el transporte. ¿Me entiendes? Porque pueden salir dificultades. Pero si tú te planificas, yo voy el domingo para la iglesia, tú haces lo necesario. En diferentes formas, pero te planificas y lo haces. Ahora, otra realidad es que, o otros tipos de obstáculos son el fruto de mis temores o de mis faltas, lo que hemos estado hablando. Ahora, el tema no es el temor o los faltantes, sino cómo afronto esa dificultad o ese faltante. Yo les voy a poner un ejemplo. La iglesia, nosotros tenemos un presupuesto mensual para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para todas estas cosas. Pero cuando nosotros miramos la realidad del recaudo de la iglesia, no hay para pagarlo. Entonces tenemos que tener un plan, ¿cómo decirlo? Tener una solución frente a los problemas que la iglesia tiene. ¿Entiendes? Y nos toca afrontarlos y nos toca caminar bajo la fe, pero creyendo y sabiendo y conociendo esa realidad, ¿cierto? Por ejemplo, este mes tenemos que recortar presupuesto y una de las cosas que vamos a recortar es el tema del internet. Vamos a recortar el internet, ¿por qué? Porque ya no estamos haciendo transmisiones en vivo. Y ahora, bueno, Ramón me dijo, pastor, porque hay una cosa que es ¿cómo es que se llama? El fibrazo, entonces podemos solamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Entonces, son 130,000 pesos en internet porque teníamos un internet alto para poder hacer una buena transmisión. Entonces nos toca planificar y ahora nos toca hacer otros recortes. También lo vamos a hacer para poder cumplir, porque ya este mes nos suben el arriendo de este local. Entonces necesitamos tomar decisiones y orar también, orar para que Dios provea de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que salir adelante. Si yo miro, yo veo a los otros pastores, están cerrando las iglesias, están no sé qué cosa, porque no hay plata en sus... O sea, la situación económica es general. Yo lo veo. Entonces como los otros están cerrando la iglesia, yo también voy a cerrar la iglesia. No, yo tengo un plan basado en lo que Dios nos ha dicho, pero yo tengo que ser responsable. Entonces yo voy haciendo los recortes, estamos hablando y cuadrando todo eso. Pronto no vamos a tener, o creo que desde este mes no vamos a tener a la hermana Diana como contadora. Estamos buscando un plan para saber cómo vamos a resolver el tema de la contabilidad, porque es clave. Si no, nos multa la DIAN, nos multa el municipio donde tenemos que pagar impuestos. Entonces necesitamos ser ordenados, planificar. Yo no voy a esperar, hermano, nos multaron en la DIAN porque no nos dimos cuenta y se nos pasó un plazo. Vamos a recoger una ofrenda, espérate un momentico, fue falta de previsión. Cada cierto tiempo hay que pagar impuestos, hay que planificarse con todo eso. Amén. Entonces, fíjense, todo no es tan espiritual. El espíritu de robo de la DIAN, no, hermano, ese espíritu se acaba como planificando. Usted sabe que en esta época es que tiene que reportar y todas estas cosas. Planifíquese, ¿me entiende? Para evitar todas las cosas que estamos hablando ahora, ¿cierto? Ahora, he comenzado y de pronto alguno dirá, pastor, ¿y cuál es el fundamento bíblico del mensaje de hoy? Porque todo esto es introducción. Ahora vamos a entrar en realmente el mensaje y usted va a darse cuenta por qué. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él.
Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquén. Los cananeos estaban entonces en la tierra, y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Ai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Neguev. Bueno, como usted se puede dar cuenta, estamos hablando de superar obstáculos. Y si hay alguien, estábamos hablando de David el domingo pasado, pero si hay alguien que superó obstáculos también, fue el señor Abraham. El señor Abraham le tocó afrontar dificultades especiales, vamos a decirlo de esta manera, diferentes a las que les tocó a David. ¿Eso qué quiere decir? Cada persona tiene dificultades diferentes. Tal vez tú tienes las dificultades y las luchas que tiene Abraham, pero tal vez otra persona no las tiene, sino que tiene las que tuvo David, o las que tuvo Noé, o las que tuvo Jonás, Job, o cualquier otra. Oh, Dios mío, líbranos de tener las de Job. Pero cualquiera tiene dificultades diferentes. Yo no puedo comparar a Job con Abraham, porque fueron cosas diferentes. Lo mismo pasa contigo, ¿cierto? Tus dificultades, los obstáculos que tú pasas son diferentes a los que vive otra persona. Entonces, pero igual ambos necesitan al Señor para sobrevivir y superarla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Abraham, esta porción se da, si usted lee el capítulo antes, el capítulo 11 habla de la Torre de Babel, en medio de un mundo en caos, en dificultades, de adoración pagana y de todo lo que estamos viendo. Yo te voy a decir una cosa, bueno, no lo voy a decir con tanto respeto porque es una realidad, pero uno ve el carnaval, la palabra carnaval, de entrada, hay dos elementos ahí, el carnal y el deval, que te dicen que eso no es precisamente una celebración cristiana o pura, ¿cierto? Y yo estaba viendo por ahí, económicamente y turísticamente muy bueno para Cartagena lo que han hecho en estos días, pero el desenfreno sexual, el desenfreno en drogas, el desenfreno en una cantidad de cosas y la maldición que todos esos eventos traen para la ciudad, ahí están. Es grande. En medio de todas esas dificultades que también Abraham estaba viviendo, Abraham escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y Dios le habla. Tú quisieras, hay gente que dice, pastor, yo quisiera vivir en una urbanización donde todos fueran cristianos para no tener problemas. Tú no sabes lo que estás diciendo. Yo conozco lugares donde hay muchos cristianos y hay muchos problemas. Almolonga, una ciudad, creo que ahora mismo está como el 5% de cristianos ahí, pero entre ellos también hay dificultades, porque también está la hermana chismosa, también está la no sé qué, en todo lugar hay problemas, ¿cierto? Entonces aquí Abraham estaba viviendo un tiempo de paganismo, por eso es interesante cuando dice que estaban los cananeos. Dios le entregó esa tierra, pero no sacó de ahí a los cananeos. Los cananeos tenían una cantidad de cosas paganas, pero no los sacó. A Abraham le tocó vivir en medio de ellos, como a ti. A ti te toca vivir en medio de todo el mundo que estamos viviendo, las presiones que hay. Prendes el televisor y por todos lados. Mi esposa estaba, o todavía se la estaba viendo, no sé si se acabó, está viendo una serie ahí de
se llama enfermeras. Y en medio de todo eso, ahí está el gay, hasta el no sé qué cosa, y uno oye los consejos que le dan ahí uno a otro. Y ese es el mundo en el que nos estamos levantando, en el que vivimos. Pero ¿qué ocurre? Dios te ha levantado en medio de esa situación para hacer luz, para hacer luz. Entonces, en medio de ese mundo en crisis, y usted sabe lo que pasó en Babel, en medio de toda esa tierra, ahí estaba Abraham. Estaba Abraham. Ahora, esta situación de Abraham se dio mucho antes de la ley. O sea, Abraham no tenía los 10 mandamientos, no tenía la ley para guiarse. Solo tenía la presencia de Dios en su corazón para saber que estaba bien y que no estaba bien. Entonces, es interesante todo ese contexto para poder entender algunas cosas de las que vamos a hablar. Ahora, los obstáculos de Abraham eran reales, no fueron imaginarios. O sea, Abraham realmente tenía 75 años. Y por el resto que uno ve en la historia de Abraham, Abraham le llevaba 10 años a su esposa. O sea, si él tenía 75, la esposa de él tenía 65. O sea, ellos tenían fíjense, la promesa que Dios le había dado de que haría de él una próspera nación. Pero de entrada la promesa estaba como que con un problema. Es que ellos tenían 75 y 65 años. Dice la escritura que ella ya había perdido la costumbre de la mujer. O sea, ya ella ni menstruaba. O sea, no es imaginario, no, es que eso es una figura para decir que ya era, no, ya ella no menstruaba. Era una realidad la edad de ellos dos. Entonces, ¿el obstáculo era imaginario? No, era real. Pero estaba el obstáculo y estaba lo que Dios había dicho. Y así están las cosas en tu vida. Hay un obstáculo, pero del otro lado está la promesa que Dios te ha hecho. ¿A qué le vas a dar más peso? ¿A qué le creo? ¿Me entiendes? En el caso de Abraham, esto era una realidad. La edad era un problema. Ahora, otro problema más. La mujer había perdido la costumbre, ya no menstruaba. Pero además, cuando menstruaba, era estéril. Peor todavía. Más difícil la cosa. El milagro más difícil en estos días, la novia de Mateo, de mi hijo, ella, no sé si ustedes saben, ella es brasileña y ella está en Francia y está estudiando, está haciendo su maestría. Pero resulta que la mamá, que está en un cargo de gobierno alto allá en Brasil, le digo, hija, se abrió el concurso para tales puestos. Allá la visión de la familia es que quieren que ella sea diplomática, entonces por eso está estudiando todas esas cosas. Entonces ella viajó a Brasil para hacer el examen del estado, para calificar al puesto. Y ella le dijo a Mateo, yo voy a ir por complacer a mi mamá. Pero mira, hay gente que lleva años haciendo ese concurso. ¿Qué voy a pasar yo? Y además yo ni he estudiado, estoy tan preparándome aquí para graduarme acá, que yo no he estudiado, yo no me he preparado para eso. Y se fue y se presentó. Y creo que son como 10,000 personas que estaban aspirando a ese cargo. Mateo me cuenta que esta semana le llegó la notificación del examen. Ella pasó. Ahora quedó en un grupo de 200 personas. Ahora viene la entrevista personal, las pruebas, otros tipos de cosas. Y ella dice, yo no entiendo qué pasó ahí. Mija, Dios, frente a lo imposible, Dios lo hace posible. Lo que tú necesitas es creer. Yo creo que a ese examen de las pruebas del IFE, más fe le teníamos nosotros que la misma pelada. O más la mamá que ella misma. Ella lo fue, yo me voy para Brasil a hacer la prueba porque me toca hacerla. Y mira, porque fíjate, yo quiero decirte una cosa, a veces en los milagros es importante la fe.
Pero la fe a veces, uno esperaría que la fe la tenga la persona que necesita el milagro. A veces no sucede así. A veces la fe la tiene otro por él. Por ejemplo, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es en la Biblia? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Había un hombre que estaba paralítico y no podía ir donde estaba Jesús. Pero hubo otra persona que sí tenía fe, sus 4 amigos, sus amigos, y lo pusieron en una cosa ahí y lo metieron por el techo. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Quién era el que tenía fe? Los amigos. El enfermo no. A veces pasa eso. ¿Me entiende? Otro tiene la fe por esa persona y se da el milagro. Mira, Sara no tenía fe. ¿Quién era el que tenía la fe? Abraham. Se necesita fe de alguien. ¿Me entiende? Y en este caso el que tenía la fe era Abraham. Porque Sara se burló. Que yo a esta edad, yo ni me true. Yo que y los ángeles y Dios escuchó cuando se estaba burlando. Le vas a poner Isaac, ¿ves? Le vas a poner Isaac, porque te estaba riendo de la promesa, creías que no podías. Entonces fíjate, la persona no cree, pero hay otro que cree por el milagro, y el milagro sucede. Entonces los obstáculos eran reales, no son imaginarios. Y otra cosa que tenía, un destino desconocido. El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela para la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? Para la tierra que yo te mostraré. ¿Pero cuál? La que yo te mostraré. ¿Y eso dónde queda? La que yo te mostraré. ¿Y hacia dónde me muevo? A donde yo te mostraré. No tenía certeza de nada. Lo único que tenía de certeza era que Dios le estaba diciendo que dejara la tierra, que dejara la comodidad. Mira, amado, en mi vida, yo he hecho cosas atrevidas en mi vida, profesionalmente y ministerialmente. Y yo quiero decirte, en todas me ha dado miedo. Me he considerado incapaz, pero le he creído a Dios. Te pongo un ejemplo, en los escenarios donde he hablado. Mira, en el último, yo les compartí que estábamos en el Salón de la Proclamación. Estaban magistrados con los que yo he perdido casos, jueces que me han fallado en contra. Otros me ha ido bien. Mira, hubo un profesor, en el último año de la carrera, hubo una materia que me tocó repetirla. En mi vida de colegio y de universidad, solamente perdí una materia que me tocó repetir, y fue en la universidad. Y el profesor que me rajó, como dice uno, estaba ahí, ahora es el decano, y estaba ahí. Yo podía mirarlo y decir, es que tú me rajaste, es que la persona que me... Y mira, cuando en los exámenes de grado, cada vez que me tocaba con él, lo perdía. El examen eso se llama preparatorio. El preparatorio de Derecho Penal, yo lo repetí 4 veces. Porque cada vez que me tocaba con él, no vas a pasar, no vas a pasar. Y estaba ahí. Pero vuelvo y digo, yo me acordé de una promesa. Dios me dijo que cuando estuviera frente a autoridades, Él hablaría por mí. Y yo lo hice, yo me paré, y, no, es que van a estar fulano, que lo haga mengano. No, yo estoy ahí. Para este momento me has escogido, Señor. Y yo me levanté y compartí. Entonces, no quiere decir que no sea, que haya tenido miedo. No, es que he creído a Dios. Y es más fuerte mi fe en Dios que mi temor, que los obstáculos. Ahora, ¿qué hacían más difícil el reto? O sea, ya hemos visto 3 obstáculos, pero ¿qué hace más difícil esos retos? Además, ir a una nueva tierra para empezar de nuevo. Oye, 75 años y volví a comenzar de nuevo. No, hombre, ya yo estoy muy viejo, ya tengo mucho recorrido. Pero fíjate, eso implicaba
que tenía que salir de su zona de confort. A nosotros nos gusta estar en nuestra zona de confort, donde nadie nos molesta, donde nadie nos exige. A mí me gusta estar ahí. Pero los desafíos de Dios, los milagros de Dios, es a ir a zonas donde no tenemos confort, donde todo es incierto, donde solo lo tenemos a Él. Y ahí es donde vemos los milagros. Si tú estás encerrado en tu casa, ¿qué milagro va a haber? No, es que yo no voy a ir. No vas a ver milagro. Pero si tú sales y te enfrentas a la dificultad, vas a ver el milagro. Vas a ver el milagro. Yo, cuando Alex me llamó para el tema de ver si le hacían en la rebaja en lo del copago, yo le dije, mi hermano, vamos a pelar la cara. Lo único que pueden decirnos es que no. Lo más grave que puede ser es que nos digan que no. Entonces, sí, hablamos, se hizo la vuelta y todo. Pero fíjate, antes que Alex hablara, antes que Gigi hablara, resulta que Dios ya había resuelto. Pero era importante que él se dispusiera, que creyera. ¿Qué tal que Gigi y Alex dijeran, como no tenemos la plata, mejor no vamos? Nos quedamos aquí en la casa. Cuando tengamos la plata, volvemos a pedir otra fecha para que le hagan el procedimiento. Eso es lo más fácil, eso es lo más lógico. Pero ellos fueron, oye, te digo, buscando que tal que los hubieran devuelto de la cirugía. Pero ellos creyeron, se presentaron ahí en la cirugía sin la plata completa, pero sabiendo que Dios iba a hacer algo. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. ¿Sí o no, señora María? También Dios lo hizo. Se presentó en el colegio, sí, Dios lo hizo. ¿Cierto? ¿Qué tal que usted se hubiera quedado en su casa llena de temor? Yo no voy. No, hay que ir, hay que dejar atrás, dejar la zona de confort. Ahora, otro reto que tenía, ser padre de una gran nación cuando él ni siquiera era papá. Él no sabía lo que es ser padre, pero ese era uno de los grandes desafíos que tenía. Ahora, yo les he estado hablando de unos obstáculos reales, pero ¿cuáles eran? Esos no son los únicos obstáculos que él tenía. Él tenía obstáculos intrínsecos dentro de sí. Número uno, Abraham tenía demasiado apego a los papás. Hasta que no murió su papá, él no se movió. Por eso es que él se mueve a los 75 años. Porque mira lo que dice en el versículo 1 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, ya el Señor lo había dicho muchas veces, oye, sal de aquí, deja tu tierra y tu parentela. Pero Abraham no había querido, estaba muy apegado a su familia. Cuando murió Taré, él se movió. También estaba apegado a Ur, al lugar donde él sabía que salir de aquí, donde todo el mundo me conoce, todo el mundo me fía, donde todo el mundo, para ir a un lugar donde tengo para ir a otro lugar donde nadie sabe quién soy yo. Pero saben una cosa, otro obstáculo que él tenía, además del apego a la familia y al lugar, estaba la falta de fe, que es lo más grave. Falta de fe para obedecer, para ir. Dios está hablando, yo me voy. Falta de fe para creer en la promesa que el Señor le había dado. No. Sí, yo sí he escuchado, pero sí será. Entonces no me muevo. Le faltaba fe. Y el último, falta de fe para esperar y ver que cada día era más difícil, porque, amado, si dieron un pie fuera de su tierra y enseguida la esposa quedó embarazada, ¿no? Pasaron años y entre más avanzaba y más dificultades se presentaban, porque acuérdate, Dios le dijo, sal de tu tierra y deja tu parentela. ¿Y qué fue lo que hizo? Se llevó al sobrino. Más adelante el sobrino le dio problemas. Dios le dijo que te fuera solo, pero él se llevó al sobrino. Y ahí otros problemas más que le tocó resolver a Abraham. En el camino se le presentaron problemas, pero Dios siempre estuvo con él. Cuando él se decidió a ser obediente a la palabra que Dios le dio,
también vinieron pruebas. Porque a veces uno cree, Señor, ahora que soy obediente, ahora otro problema. Amado, eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero si ahora, Señor, que decidí seguirte, ahora otro problema. Eso va a pasar. Pero hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a seguir sosteniendo, que va a estar contigo todos los días hasta el fin. Entonces tú vas a ver la dificultad, tú vas a ver que todo está difícil, pero tú vas a seguir creyendo. Señor, prometiste, 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 yo te creo, yo te creo, yo te creo. Y yo sigo avanzando hasta ver que se cumple lo que Dios prometió. Entonces, la falta de fe estuvo ahí, era algo que estaba dentro de él. Y todo eso lo tuvo que afrontar para que él pudiera convertirse en el padre de la fe. Olvídate que tú vas a ser el líder de algo en tu vida si no superas las dificultades. Mira, lo que fue su debilidad se convirtió en su fortaleza. Mira, el otro día yo tenía algunas luchas en mi casa, en mi familia, y el enemigo me atacaba dándome dardos por ahí, diciendo cosas. Y ¿sabe una cosa? Alguien me dijo, recuerda, donde el diablo más te ataca, es porque es tu fortaleza, es lo que Dios va a bendecir. Yo dije, verdaderamente, porque este es el área donde yo quiero florecer, donde quiero ser de bendición, es donde más me atacan. Entonces, si te están atacando en un área de tu vida, en algo en lo que tú quieres progresar y ser de bendición, amado, esa será tu fortaleza. Esa es tu fortaleza, por eso, y el diablo sabe que ahí también eres débil. Ahora, lo que fue su debilidad se convirtió en su bandera. ¿Cuál fue su bandera? La fe. El padre de la fe. Donde él no podía decir, mira, otra cosa, donde era su debilidad. ¿Cuál era su mayor debilidad? Su esposa estéril. Lo tenía todo para que se burlaran de él. Que padre de multitudes, y no puede ni preñar a esposa. Mira cómo el diablo lo ataca a uno. Mira, y que evangélico y que no sé qué, mira, y no puede ni alcanzar a los hijos ni a la mujer, mira, y que no sé qué. El diablo te ataca así. Pero tú debes creer al Dios, y cuando Dios te prometió, Él cumplirá. Y de eso te levantarás y serás un testimonio de eso. Ahora, él, para ser padre de la fe, lo afrontó, Dios lo fortaleció y preparó el carácter de él y su llamado. Porque el llamado, entre más fuerte es, más fuerte debe ser tu carácter por las dificultades que tienes que vivir. Hay gente que quiere ser apóstol. Amado, tú sabes lo que tú tienes que pasar para ser apóstol. Tú sabes las dificultades. Yo te voy a poner un ejemplo. Johnny Copete, tú sabes las dificultades, tú ves al hombre ahí, pero ver a la mujer, él predicando de sanidad y la mujer que se le muere de cáncer, eso no es fácil. Y él ha dejado de orar por milagros, ha dejado de orar por gente para que se sane de cáncer. No, sigue orando. Él pudiera decir, si yo no pude contra el cáncer, yo que voy a orar por gente que tenga cáncer, no oro más por gente que tenga. Ahí tú lo oyes. Porque esa fue su debilidad, pero hoy en día es su fortaleza. Te voy a poner otro ejemplo de Johnny Copete. Predicando, tú lo oyes predicando. Ese man era gago. Por eso es que él grita, tú lo oyes, porque él dice, cada vez que yo abro mi boca, eso es un milagro. Poderme oír sin gaguear, eso es un milagro. Entonces, uno lo ve ahí, pero uno no sabe por lo que ha pasado ese hombre. Para poder hoy ser reconocido como un apóstol, amado, en el mejor momento de su vida, en el mejor momento, sus hijos, habían algunos de ellos perdidos. Tú los ves ahora sirviendo, pero ellos pasaron momentos. Bueno, Gilsi fue maestra de la hija y sabe de las cosas por las que ella vivía. Y Joel también, y los hijos de él pasaron por momentos no muy buenos. Y eso lo desmerita de su llamado como apóstol. No, es parte de los sufrimientos, de las dificultades que alguien tiene que pasar para ser molido y mostrar el carácter que tiene.
Entonces, yo no estoy de acuerdo con cosas que él predica sobre la prosperidad, pero yo veo su vida, yo veo muchas de esas cosas y tiene mi admiración. Eso, yo tengo que respetar eso. Tengo que respetar eso. Y así como a otros que tú los ves que realmente están ejerciendo su llamado apostólico. Amado, mira las vidas de ellos para que veas tú por dónde han pasado y lo que les ha tocado pasar. Eso no es fácil. Entonces, Dios te fortalece, trata con tu carácter para que tú puedas levantarte un día y dar testimonio de que pasaste por el fuego y no te quemaste, que pasaste por las aguas y no te inundaste ni te ahogaste. Ellos tienen la autoridad y eso es lo que Dios hace cuando a ti te está pasando por esas dificultades. ¿Por qué, vale? Porque Dios te está formando para cosas grandes en las que te quiere utilizar. Ahora, ¿qué necesitas tú para ir? Hijo, esto se bloqueó. Sí. ¿Qué necesitas para ir? Necesitas una visión y necesitas propósito. Acuérdate lo que leímos. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Tú necesitas una visión sobre tu vida. Tal vez por eso es que no sabes para dónde ir, porque no tienes claro quién eres ni para dónde vas. Si tú tienes claro, yo soy una persona que quiero salir adelante y voy a estudiar una carrera si esa es tu visión, sabes por qué luchar. Sabes por qué luchar. Pues no, yo quiero ver, ¿qué quieres ser tú? Esa pregunta contiene mucho, ¿sabes? Cuando a uno le preguntan, en 5 años, ¿cómo te ves? O sea, ¿cuál es la visión de tu vida para 5 años? ¿Sabes qué es triste? Mucha de esta generación, cuando se le pregunta eso, no sabe. Yo no sé. En 5 años, ¿cómo te ves? Yo no sé. Ajá. No sabe. ¿Se acuerdan una cosa que yo les decía el domingo pasado? El domingo pasado yo les decía, cuando tú eres capaz de escribir el problema que tienes, ya tienes la mitad del problema resuelto. Cuando tú eres capaz de escribir cuál es la visión, por eso es que el Señor le decía, escribe en tablas esta visión, escribe, porque cuando tú eres capaz de plasmar la visión que tienes, sabes por qué luchar. Como dicen por ahí, la tienes clara. ¿Qué vas a afrontar? Ahora, encontré una definición. Propósito es el ánimo o la intención que se tiene para hacer o no hacer algo. La meta u objetivo que se busca conseguir. O el asunto, materia de lo que se trata. Cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes claro una meta, ¿qué es lo que tú buscas en la vida? Tú sabes por qué luchar. Pero si no, con cualquier dificultad, yo no voy, está lloviendo, no, pero si tú estás aquí, está lloviendo, pero yo voy, no sé qué cosa, pero yo voy. Entonces, no tengo plata, pero ayer estaba escuchando la historia del heredero, el cantante de música carrilera. Él como que es cristiano o creyente, porque ellos en toda la historia comenzaron a citar versículos. No decían la Biblia dice, pero no, porque Dios dice, y citaban versículos. Me llamó la atención. Y mira, él quería, desde los 11 años compuso la primera canción. Y se casó a los 16 años. Entonces, ¿qué le tocó para hacer? Él manejaba bucetas. La guerrilla, o creo que no me acuerdo si fue la guerrilla, pero él dijo, un grupo armado se metieron con mi mamá y nos tocó salir del pueblo. Nos tocó venirnos para Bucaramanga. Y él lo que buscaba, parece una gran parte de su vida, estaba manejando bucetas. Y ahí dice que cuando llegaba de los recorridos, de la ruta, sacaba su agenda y comenzaba a escribir las canciones y a tararearlas. Y cada vez cuando decía que iba a grabar, la gente le decía, ¿cuánta plata tienes? Porque una grabación cuesta mucha plata, hay que pagar estudios, músicos, y no tenía nada de eso. La hija cuenta, mi papá se iba todos los días a pie hasta los estudios
porque la plata que tenían, ¿saben cómo hacían para financiarse? Vendían empanadas. Ellos vendían empanadas en los lugares públicos para poder financiar la grabación de su papá. Tremendo. Y a veces nosotros queremos que todo sea fácil. Esa gente tenía claro cuál era su visión. Gracias. Ay, se apagó. Ok. Entonces, yo escuchaba a esta gente y yo decía, esta gente la tiene clara. Hay que luchar por las metas que nosotros tenemos. Gracias. Las cosas que tenemos en la vida, pero no corre. No corre. Papi, corre. Ahora, yo te estoy diciendo, ¿qué necesitas para poder ir? Número 1, una visión y un propósito. Número 2, una vida espiritual equilibrada. ¿Qué es una vida espiritual equilibrada? Esto es lo más difícil. La vida espiritual equilibrada necesita de una fe sana. Cuando tienes una fe que no está sana, que está enferma, córrela para ver. O la otra. No, para atrás, para adelante. Ahí. Necesitas una fe equilibrada. Tú necesitas saber efectivamente en quién has creído. Porque si tu fe está amparada en fulanito de tal, en el amigo tal, en el vecino, tu fe está anclada en el lugar equivocado. Pero si tu fe está en el lugar correcto, que es el Señor siempre te fortalecerá, siempre te levantará. Cuando tropieces te levantará, te dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Amén. Entonces, yo te digo, por ejemplo, una de las metas que yo tengo, ¿cuál es una de las metas en mi vida? Sacar a mis hijos adelante, que pudieran estudiar universidad. Y después de la universidad, que se sigan preparando. Ya con uno va adelantado, ya vamos con el otro. Yo sigo soñando con ver a Juan haciendo otros estudios. Este año ya se graduó o terminó su tema en el Colombo. Y ahora en estos días ni ha prestado atención, pero el otro sábado se gradúa en el Colombo. Entonces, ya vamos alcanzando metas, pero seguimos teniendo sueños, seguimos teniendo metas para que ellos terminen sus estudios, ¿cierto? ¿Y en quién confío? En la palabra que el Señor nos dio. El Señor nos dio una palabra de que nuestros hijos hablarían varios idiomas y le hemos creído. ¿Por qué hablar otros idiomas? Porque Dios tiene propósitos con ellos en las naciones. Entonces nos agarramos. Cuando no había plata para pagarle el curso del Colombo, Señor, tú provees. Y Dios provee, y Dios ha provisto. Y ahora queremos que estudien otras cosas, Dios va a proveer. ¿Me entiendes? Tengo una meta y tengo mi confianza puesta en quien sí puede hacerlo. ¿Amén? Y todo va a salir adelante. Ahora, también necesito una vida de oración, porque la oración es la que mantiene mi fe en el lugar correcto. Si yo no me mantengo orando, mira. Por ejemplo, el semestre pasado queríamos que él entrara a estudiar traducción. Este semestre él está estudiando traducción simultánea y no hubo cupo. Y resulta que después me enteré que para este semestre no lo abrían, sino era para el otro. ¿Me entiendes? Entonces, si no se dio, a él no lo aceptaron el primer semestre, entonces no, ya no va a estudiar eso porque se cerró la puerta, ya no se puede. No. Yo sigo orando por el propósito y ahora estamos pendientes otra vez que vuelvan a hablar el próximo año para que él continúe sus estudios. Y la oración nos mantiene viva la fe. La oración mantiene viva la fe. Ahora, una cosa importante, una comunión con Dios, porque si estas cosas no suceden, me lleno de amargura. ¿Por qué? Como alguien me dijo, oye, ¿por qué tus hijos tienen que estar estudiando con becas? Todos tus hijos, todo es beca, todo es... ¿Por qué Dios no te da la plata a ti? O sea, si yo me pongo a mirarlo como esa persona, mi corazón se llena de amargura. Pero como yo tengo una vida de oración, tengo la fe en quien debe ser, a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que Dios siempre provee. Dios abrirá la puerta. Si ellos no tuvieran la beca, Dios me daría la plata para pagarlo.
Pero lo importante es que las metas se están cumpliendo. Ellos van estudiando, ellos van avanzando, ellos van progresando. Y yo veo el cumplimiento de las palabras de Dios. Amén. No importa cómo, es que Dios cumple. Y Dios está cumpliendo. Amén. ¿Cuántos pastores tienen sus hijos estudiando en Francia? Yo creo que pocos. No conozco muchos. Entonces, ¿cómo no decir, si Dios lo hizo con uno de mis hijos, lo puede hacer con cualquiera que tenga fe? Yo creo que Dios puede hacer, yo sigo soñando con ver, ya Jonathan está en la universidad, ese era uno de mis sueños, y sueño con verlo un día fuera, estudiando maestría, doctorado, lo que sea. Si yo los veo, sigo soñando con ellos, que sigan progresando, ¿cierto? Yo no tengo la plata, creo que él no la tiene tampoco, creo que los papás tampoco, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Amén. Lo importante es que lo haga, amén. Que él crea. Mientras él crea y se mantenga, Dios lo hará, ¿ok? Bueno, ahora, finalmente quiero decirte, ¿qué vas a hacer? Si no tienes visión, si estás perdido, si no sabes a dónde ir, este es el tiempo para buscar dirección de Dios. ¿Sabes? Todos los años nos ponemos planes. Ahora, este año, en este momento, ¿Dios ha cumplido lo que tú le pediste? ¿O ni siquiera sabías qué ibas a hacer este año? Bueno, es el tiempo para comenzar a soñar en el 2026. ¿Cuáles son las metas para el 2026? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo en el 2026? Ayer estaba hablando con un empresario que yo discipulo y él me decía, Pacho, el año que viene va a ser malo, porque no sé qué cosa. Y yo, no, señor, cámbieme el lenguaje. Podrán haber las dificultades que usted quiera, pero Dios seguirá abriendo puertas y seguirá haciendo cosas maravillosas. Entonces, hombre, sí, verdad que sí. Mira, el que dijo que te iba a prosperar es el Señor, no ningún gobierno, ni nada de lo que creen que van a solucionar y se están presentando como la solución del país. No, el único que nos permite vivir en victoria, sea el gobierno que sea, es el Señor. Entonces vamos a aferrarnos al Señor, vamos a creer y vamos a soñar y envisionarnos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, ¿qué te habló Dios hoy? ¿Qué decisiones debes tomar? ¿Quién te acompañará en el proceso? ¿Solitos? No. ¿Quién te va a acompañar en el proceso? ¿Y a quién le puedes compartir lo que has aprendido hoy? Dios seguro habrá cosas que te habrá dicho. ¿A quién se las vas a compartir? Sabes, hay veces que no compartimos, pero cuando estamos con la gente nos damos cuenta que el mensaje tenía que ver con eso. Y entonces entendemos que Dios me estaba preparando para esta persona. Padre, en esta hora, revélanos, muéstranos, Señor, toda esta información para quién es. ¿Qué decisiones tengo que cambiar en mi vida, Señor? ¿O qué decisiones tengo que tomar en mi vida para que el rumbo cambie? Si tú en esta hora estás sintiendo que esto que recibiste es para alguien o por alguien, ora por esa persona ahí en silencio. Tal vez porque la persona cuando está en la depresión o en el hueco ese es como un torbellino que lo jala para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y la persona no se da cuenta. Pero tú estás de pronto afuera y estás viendo la situación por la que esa persona está atravesando. Y tal vez es el momento en que tú puedes clamar por esa persona. Señor, sácalo de esa depresión, sácalo de esa situación donde no sabe para dónde ir. Saca esa falta de envisionamiento en la vida de alguien. En el nombre de Jesús. Comienza a orar por esa persona. Pídele a Dios que en esta hora comience a mostrarte el camino para esa persona. Y la forma de orar, porque tal vez esa persona no sabe ni cómo orar. Hay momentos en que, Señor, ¿y cómo oro? Bueno, gloria a Dios porque el Señor nos ha dado el don de orar en lenguas.
Este es el momento para orar por esa persona en lenguas y pedirle, Señor, direcciona su vida, encamínalos, Señor. Muéstrales el camino, Señor, por dónde caminar. Santifícalos, Señor, en ese propósito, en ese plan, Señor. En el nombre de Jesús. Sabes, la palabra dice que los hijos son como saetas. Nosotros lanzamos a nuestros hijos al destino. ¿Y sabes lo que necesitan tus hijos? Que tú como padre tengas fe. Porque a veces los que no tienen la fe son los papás. No, tú no vas a ser nadie. Tú no vas a llegar a ningún lugar. Tú no puedes por esto. No. Como padre, que tengas esa fe para lanzar a tus hijos y decir, tú irás más lejos de lo que yo he ido. Tú visitarás más países de los que yo he visitado. Tú serás más próspero de lo que yo he sido. En el nombre de Jesús. Lanza a tus hijos en fe. Tal vez puedes hacerlo ahora en oración. Decir, Señor, yo lanzo a mis hijos, Señor, a un nuevo lugar, a una nueva dimensión de fe. A un nuevo conocimiento de ti, Señor. Como no lo hemos tenido en la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Es más, ustedes saben, dice la Biblia, bueno, hay padres físicos y hay padres espirituales. Padre, yo te pido en esta hora que los que sean mis hijos espirituales puedan lanzarlos eficazmente a su destino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú tienes hijos espirituales, a gente que te sigue, a la que tú le discipulas, pídele, Señor, yo quiero tener esa visión para mis hijos espirituales también. En estos días estaba escuchando una prédica y me confrontó, porque a veces nosotros en la iglesia solamente estamos cuidando gente, y necesitamos envisionar a las personas con su destino espiritual, con su destino ministerial también. Padre, en el nombre de Jesús, que salgamos de ese letargo, Señor, para envisionar y lanzar a nuestros hijos a su destino espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo con las personas que más amas. Recuerda, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también.